perdieran esta última platiquita del día. Ya que a las 6 de la tarde tenemos a Marco Antonio, él va también a darnos un tema bastante importante, entonces les pido que no se lo pierdan, ojalá se puedan conectar justo para que podamos tener este cierre, y básicamente la plática que él nos estará dando es la nueva realidad en la pandemia, una mirada desde la psicología. Entonces, pues bueno, ojalá nos puedan acompañar en la tarde, es a las 6 de la tarde, que se abran un espaciocito, y con esa conferencia estaríamos finalizando nuestra jornada. Pues quiero agradecer a todo el equipo que estuvo colaborando para poder llevar a cabo esta jornada, a los docentes, muchísimas gracias por impulsar, por ahí quienes nos ayudaron a dar una plática, que fue Guillermo, Ana Laura, José Antonio, Eli, muchas gracias, la verdad es que sin ustedes no hubiera podido armar esta jornada, y pues también las recomendaciones que nos hicieron por ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias. También agradecerle mucho al equipo que estuvo aquí en el staff, a Dani de TICS, muchísimas gracias, Dani, aquí estuvo al pendiente. Ayer se nos colaron unas personitas, pero ni Dani pudo con esas personas que se nos colaron en la charla entonces, bueno, pues ya no se quedó en meme, ya lo vivimos en carne propia, ¿no? Pilar, muchísimas gracias, Pili, aquí al pie del cañón, teniendo limpio, pasándoles ahí el desinfectante a los compañeros cada vez que agarraban el micrófono, estando como gendarme de ¡ey, aléjense! También. Muy padre, pues cuidando justamente, ¿no? Seguimos en pandemia, seguimos en esta parte donde tenemos que tener muchísimo cuidado, y pues bueno, vamos avanzando en ello. Enrique, también muchísimas gracias, anda para arriba y para abajo este muchacho, lo traigo corriendo de plantel a plantel. Muchas gracias, de verdad que tu apoyo ha sido invaluable, muchas gracias, Quique. Y bueno, a nuestros vicerrectores, a nuestra vicerrectora, la maestra Sofía Yaguno, muchísimas gracias por el apoyo, a nuestro vicerrector José Antonio Ugalde, muchas gracias también por todo lo que nos han estado apoyando para esto. Roxana, muchísimas gracias también, Roxana, por ahí viendo la parte del diseño, May, no sé si fue May también la que ayudó por ahí. Bueno, pues infinitas gracias a todas y todos. A nuestras compañeras y compañeros de intendencia también, todo el tiempo pues tenían limpio, al pendiente de todo lo que estábamos realizando. Entonces, definitivamente esta jornada fue de toda la universidad. Muchísimas gracias. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro siguiente ponente, agradecerle su presencia, y pues bueno, él es ya me falló este rollo, perdón, acá está. José Elías Gómez Baeza es licenciado en Psicología Clínica, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, estudiante de la maestría en Psicología Clínica por la misma universidad, estudiante del saber psicoanalítico desde hace 15 años, participante en diversas de estos seminarios, talleres, sobre el tema como ponente desde 2007. También actualmente es psicólogo de la unidad básica de rehabilitación del DIF, El Marqués, y mantiene práctica clínica desde el 2007. Su ponencia de hoy será encierro, ansiedad, depresión, violencia y más, ¿no? Lo que caiga, como dice por acá. Entonces, pues bienvenido, Elías, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Elías. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad de Londres, a la licenciada Erika por la invitación. Es un gusto siempre estar por acá platicando un poquito sobre esto del quehacer del psicólogo, de la psicóloga, que hoy en día se ha vuelto como todo un asunto bastante complicado y bastante interesante a la vez, en tanto que parece que cada vez aparecen más psicólogos, psicólogas, coaches, y un montón de personajes ahí alrededor del campo, ¿sí? Y bueno, pues es importante sentarnos a reflexionar un poquito sobre estos asuntos, ¿no? Esta plática, esta charla de hoy, pues tiene como esa búsqueda, ¿no? Poder sentarnos a reflexionar, sobre todo desde mi práctica clínica. Para mí es bien importante hacer esa puntuación. Como comentaba en la presentación Erika, actualmente soy psicólogo en la unidad básica de rehabilitación en el DIF del Marqués. Acá en esta unidad
En el sentido estricto, nosotros nos dedicamos a trabajar con personas con discapacidades, entiéndase discapacidades desde intelectuales, físicas, etcétera. Sin embargo, también por las necesidades de los padecimientos y de las afectaciones que llegamos a tener, pues llegamos a atender también todo tipo de poblaciones, ¿no? Desde niñas, niños, adultos, adultos mayores, etcétera. Entonces, justamente es a partir de la pandemia y de todo lo que esto nos ha traído que tendríamos que sentarnos a reflexionar sobre el quehacer de la psicóloga y el psicólogo para poder entonces ver hacia dónde vamos a dirigirnos y hacia dónde vamos a caminar, que me parece que nos encontramos como en esta duda, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre encierro, sobre ansiedad, depresión, violencia y lo que se vaya sumando esta semana, ¿no? Creo que el asunto de esta nueva normalidad o de las normalidades, me parece que también es un asunto que vamos a tener que ir resolviendo conforme vayamos avanzando. Y bueno, presentarse después de tanto tiempo, tanto en formato virtual como en formato presencial, pues ya representa toda una hazaña y al mismo tiempo un reto, ¿no? Volver a retomar estos lazos de socialización en lo físico representa un asunto que habría que preguntarnos si eso también causa ansiedad, si eso también causa depresión, e incluso si no es un tanto violento después del encierro, ¿no? Hablar hoy en día de encierro, ansiedad, violencia, etcétera, me parece un acrónimo del significado que ha tomado la pandemia, al menos en México, ¿no? Me parece que también la pandemia, a pesar de ser un evento global, tendríamos que leerlo como un evento desde lo cultural, desde lo social, para poder darle un sentido y poder darle un significado y empezar a revisarlo, empezar a trabajarlo desde ahí, ¿no? La ansiedad como resultado de la duda sobre lo que nos ha estado pasando y sobre lo que hemos estado viviendo, la depresión en tanto lo que se ha perdido, tanto en el sentido real como en el sentido simbólico, me parece que no podemos evitar hablar de las muertes, pero también de los que nos quedamos, algo se pierde y algo se va ahí. Y también respecto a lo violento, ¿no? Respecto a lo violento, pero en el sentido más amplio de la palabra, no de la violencia física, no de la violencia estructural, sino de aquello que se nos ha arrancado, en tanto que nosotros no lo pedimos, en tanto que nosotros no quisimos deshacerlo. Entonces, este nombre me parece como muy interesante para poder englobar y enmarcar un poco lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces, pues bueno, posterior a los eventos de marzo de 2019, nos hemos encontrado con el real del cuerpo y su fragilidad. Y acá es bien importante poder entendernos desde esta manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuerpo, sobre todo, les digo, desde mi práctica clínica, tenemos que hacer esta distinción entre 3 tipos de cuerpo. El cuerpo real, el cuerpo simbólico y el cuerpo imaginario. Si no hacemos estas distinciones, entonces vamos a tener muchos problemas para poder entender lo que nos está sucediendo. La nueva normalidad, entonces, nos ha identificado en una fragilidad que si bien es real, también es simbólica en tanto que nos ha impedido poder sí tener esta capacidad para adaptarnos. No podemos dar, y es importante marcarlo así, que tanto adultos como niñas como niños nos hemos encontrado con la dificultad de poder expresar esto que nos está sucediendo, poder poner en palabras esto que nos ocupa, y eso también causa ansiedad, eso también causa depresión, y tenemos que entenderlo desde esta manera, ¿no? Respecto al encuentro que sucede hoy en día, tanto en lo virtual como en lo real, también tenemos que plantearnos un montón de dificultades. La normalidad, entonces, tendríamos que entenderla en el sentido más amplio de la palabra, aquello que hace norma y aquello que es de lo cotidiano, aquello que es del día a día, que me parece son cuestiones bien diferentes, sobre todo a partir de las nuevas definiciones, a partir de las nuevas posiciones subjetivas incluso, ¿no? Entonces, el giro que hemos encontrado también ocupa al asunto del campo de la psicología. El giro respecto a cómo atendernos, cómo atender y a quiénes atender. Anteriormente uno iba al consultorio, llamaba por teléfono y agendaba una cita y se atendía en tiempo real. Hoy en día hemos encontrado un montón de posibilidades, llamadas telefónicas, asesorías en línea, videollamadas, etcétera. Y esto nos mete también en la pregunta de ¿el encierro se ha vuelto real, se ha vuelto simbólico? ¿O cómo podemos marcar esta palabrita, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo más bien esta ponencia o esta plática, yo me preguntaba sobre los factores del encierro, en tanto que basta con que salgamos a la calle o que hagamos una recopilación de los últimos 2 años, de marzo de 2019 para acá,
que el encierro se ha vuelto un asunto un tanto virtual, un tanto simulado. El encierro ha tenido como muchas particularidades y no podemos decir que es un encierro igual que en Estados Unidos, que en Europa, que en Asia. El encierro en México tiene sus particularidades porque no podemos desligarlo del sentido legal, del sentido administrativo, ¿no? Aquellas personas que están encerradas son los que han cometido delitos, son las personas que han estado enfermas, esas son las personas que están encerradas. Y esa es la condición que más complicado nos ha vuelto poder trabajar al respecto del trabajo clínico, del trabajo en los consultorios. ¿A quiénes vamos a atender? A las personas que están encerradas, a las personas que están libres, o a una suerte de híbrido entre estas dos posibilidades, ¿no? No podemos decir que quien nos consulta, quien asiste a terapia con nosotros, no vive un encierro, y esto es incluso antes de la pandemia. Cuando uno se acerca a pedir consulta, cuando uno se acerca a pedir apoyo, es porque está viviendo un encierro en sus síntomas, está viviendo algo que no le permite avanzar, y eso también tendríamos que catalogarlo como un encierro. Entonces es bien importante que podamos plantearnos estas posibilidades, que por eso les decía yo que la ansiedad, la depresión, el encierro y la violencia tendríamos que entenderlas en diferentes posibilidades, ¿no? Y esto abre un abanico de atenciones que vale la pena que justamente en las aulas, en la teoría, podamos empezar a revisarlas, podamos empezar a preguntarnos sobre a dónde vamos a ir, ¿no? A dónde vamos a estar trabajando. Y bueno, a este respecto, la virtualidad se ha entremezclado con el encuentro. Me refiero a todo tipo de encuentros. Hoy en día hablamos de encuentros virtuales educativos, sociales, encuentros clínicos, encuentros de toda posibilidad. Y esto se ha vuelto nuestra normalidad. Pero insisto, habría que hacer esta distinción entre la normalidad como norma y la normalidad como acto de lo cotidiano. Nos hemos encontrado que lo social se lleva a través de la tecnología. En el caso de la clínica pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con la llegada de las atenciones por videollamadas, sesiones de consejería, incluso las líneas de ayuda del Estado, hoy en día nos introducimos en una nueva forma de atender los padecimientos emocionales y psíquicos, ¿no? Pero esto requiere reflexiones aparte, y esto ya lo van a platicar un poquito más tarde, hasta donde entendí, con la ética en la atención en línea, ¿no? Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, encierro, ansiedad y depresión, es insaludable mencionar que si bien ya teníamos indicios de la superposición de lo virtual sobre lo real, es hasta la llegada de la mensajería instantánea que nos hacemos esta pregunta, ¿no? A partir de la llegada de las relaciones sociales, entonces entramos en estos debates de qué es real, qué es virtual, o dónde hay como esta línea. Y digo que a partir de la mensajería instantánea, porque probablemente ustedes que no están en tanto, los mensajes de texto iniciales hace, no sé, 10, 5 años tal vez, era lo que nosotros poníamos, entonces nosotros podíamos estar localizando gente en cualquier otro lugar donde existiera un celular. Hoy en día, con la aparición de las redes sociales, se vuelve todavía más instantáneo y más inmediato. Entonces, las interacciones tendríamos que preguntarnos de cuáles son las interacciones reales, las que suceden en redes sociales, las que suceden en los sistemas de mensajería, o las interacciones que hacemos en lo presencial. Y digo que la virtualidad ya se había iniciado a través de, probablemente igual, a lo mejor por edades a ustedes no les tocó, pero yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, cuando alguien salía de viaje, sobre todo a lugares a los que no habíamos podido ir o no conocíamos, las fotografías y los relatos que aparecían en estas fotografías se volvían como la forma en la que nosotros virtualmente nos acercábamos a esos lugares, de tal manera que nos enseñaban una imagen y venía acompañado de un relato. Hoy en día pasa exactamente lo mismo, pero sucede en otros lugares. Ya no es en la imagen física, sino ahora en la imagen real. Entonces ya ni siquiera yo tengo que ir a, no sé, a la universidad para poder tener una fotografía y decir, aquí estuve estudiando en mi universidad, ¿no? Hoy en día nos hemos encontrado con este tipo de posibilidades que representan también una cuestión de a dónde hablamos, a quién le estamos hablando y qué es lo que estamos mostrando. El encierro, por otro lado, parece que nos ha tomado por sorpresa. Y digo que nos ha tomado por sorpresa en el sentido de que, como les decía hace rato, a pesar de que hoy virtualmente podemos hablar y no necesitamos estar físicamente juntos, el encierro se ha vuelto como un tema en el que pareciera que todas y todos estamos incómodos, ¿no?
es que ya tengo mucho tiempo en mi casa, es que ya no sé qué hacer, es que me han pasado un montón de cosas, ¿no? Entonces, el encierro, a pesar de que ya lo teníamos nosotros presente, a pesar de que nosotros ya convivíamos con estas posibilidades, ahora parece que se ha vuelto un tema bien interesante. Y digo que ya lo teníamos presente y ya convivíamos, porque ¿cómo podemos explicar a una persona que, por ejemplo, trabaja en el campo de los obreros y se avienta 8, 9, 10 horas haciendo la misma actividad en el mismo lugar? Díganme ustedes si eso no es una forma de encierro. Un enfermo crónico, un enfermo con cualquier tipo de posibilidad, que también se avienta un internamiento de 3, 4 días, díganme ustedes si eso no es un encierro. Hoy en día lo que ha sucedido es que ahora las personas que aparentemente éramos normales, ahora también estamos encerradas. Y eso también trae implicaciones, eso también trae conflictos, trae afecciones, y me parece que estas fórmulas del encierro son las que han detonado cuestiones de ansiedad, depresión y todo lo demás. Entonces es bien importante que nosotros, al momento de hablar del encierro, tendríamos que estar pensando, por ejemplo, en la dialéctica de Hegel, en donde podemos plantear que el encierro ya estaba ahí y nosotros convivimos con el encierro en tanto que nos volvemos los encerrados, las personas que están dentro de este encierro, ¿no? La dialéctica de Hegel, pues al final de cuentas es esta dialéctica entre el amo y el esclavo, donde nos propone que no hay la existencia de uno sin el otro. Esto es, que no hay encierro sin encerrado. Hasta aquí, a lo mejor no les estoy diciendo ninguna novedad o ninguna cosa que represente algo diferente o distinto. Sin embargo, sí es importante que nosotros lo podamos poner sobre la mesa, porque es justamente hasta que lo empezamos a hablar que podemos empezar a dar cuenta de todo esto que nos está pasando, ¿no? Solo así podemos entender las complicaciones de las personas que nos van a consultar, las complicaciones de las niñas, niños, adultos, adultas, etcétera, que se acercan a nosotros a hablarnos y decir, por favor, ayúdenme, ya no sé qué hacer, por favor, escúchenme. Al final de cuentas, el encierro, eso es lo que nos ha traído, la dificultad para poder hablarle a alguien, la dificultad para poder sentirnos escuchados. Y es que uno podría pensar que hoy en día con las redes sociales cualquiera puede escucharnos, cualquiera puede hablarnos, pero justamente es en ese cualquiera donde nos metemos nosotros el pie. Pues el discurso, el lenguaje, siempre está dirigido a alguien, está dirigido a una persona, a un lugar, a un espacio, ¿no? En esta relación de encierro y encerrado, entonces, encontramos dos objetos. Lo que les estoy proponiendo es que justamente a partir del encierro estamos encontrándonos con la pérdida del sujeto. Ya no hay alguien que esté ahí, sino solamente un encierro y un encerrado en donde participan en una relación dinámica en la que uno se mueve en función del otro. Es en este proceso donde emerge entonces la ansiedad, la depresión, la violencia, como intentos y mecanismos de defensa. Y ojo, aquí es donde viene a lo mejor la provocación o la difamación, no sé cómo llamarlo, en tanto que yo lo que les estoy proponiendo es que la emergencia de la ansiedad, la depresión, la locura incluso, representan intentos del sujeto de poder hacer algo con eso que le está aconteciendo, con eso que le está sucediendo. No es que yo haya despertado siendo ansioso, no es que yo haya despertado siendo depresivo, sino que es un intento de defender, ¿no? Un intento de decir, hey, aquí estoy, me están pasando cosas. Solo así podríamos entonces empezar a hacer algo con eso, a partir de escuchar esa ansiedad, a partir de escuchar esa depresión, a partir de escuchar esa locura. Si nosotros no escuchamos así, entonces lo que estamos haciendo es condenar a este sujeto, a estar siendo objeto, a estar siendo siempre presa de su propio encierro. Y esto no está condicionado únicamente a la pandemia. Esto está condicionado ya desde tiempos anteriores. El ejemplo más claro que se me ocurre es el caso de las niñas y niños, donde es solamente a partir del berrinche, donde solamente a partir de los enojos, de los gritos, del llanto, que los adultos podemos voltear a verlos. Lo he comentado en muchos espacios, los niños son capaces de sacrificar su propio cuerpo con tal de que les pongan atención. Me refiero a sacrificar su propio cuerpo, sobre todo en prácticas anteriores, en donde eran capaces de dejar que su mamá, su papá, o quien estuviera a cargo de ellos les diera una nalgada, un manazo, etcétera, con tal de que les pusieran atención. Al final de cuentas, de eso se trataba. No se trataba de hacer un berrinche, de decir quiero esto, quiero aquello. Al final de cuentas, lo que buscaban era la atención del adulto que les estaba cuidando.
Hoy en día me parece que eso está sucediendo también con las personas adultas, con hombres y mujeres que cada vez se vuelven más intolerantes, que cada vez se vuelven más complicados, donde sus ansiedades y sus depresiones son estos mecanismos de berrinche, son estas fórmulas en las que tratan de hacerse presentes, tratan de zafarse de esta dialéctica amo y esclavo, encierro y encerrado, para poder entonces hacer algo diferente, para poder pararse frente a alguien y decir, aquí estoy. La labor del clínico entonces no puede ser otra más que dar cuenta de todo esto, ¿no? De decir, efectivamente, yo le veo a usted que sufre, yo le veo a usted que tiene esta complicación. Solamente es a partir de encauzar este discurso que podemos decir que podemos empezar a activar el trabajo clínico, podemos empezar a activar la aparición del sujeto. Hasta antes de eso, me parece que estaríamos inmersos nosotros mismos, nosotras mismas, en estas dialécticas de amo y esclavo, ¿sale? Entonces, para mí es bien importante plantear a la ansiedad y a la depresión como los mecanismos en los que el sujeto se puede defender de lo violento que se ha vuelto la normalidad, de lo violento que se ha vuelto el día a día. Y es justamente frente a lo violento, sobre todo de la pérdida, que en particular el saber psicológico, y yo diría desde mi práctica clínica, el saber psicoanalítico, entra en juego, pues es justamente donde la escucha inaugura el lugar para poder zafarnos de esta dialéctica, ¿sale? Ya que no se trata de hablar del encierro en sí mismo, sino de hablar de los cerrojos y de las llaves, a saber, de los síntomas. Y acá lo que estoy planteando también es esta cuestión de que el síntoma clínico, el síntoma ansioso, el síntoma depresivo, no es un síntoma al azar. Quiere decir con esto que los síntomas, y a propósito de la virtualidad, son personalizados, pero no personalizados en tanto que yo decida cómo va a ser mi síntoma ansioso, mi síntoma depresivo. Mi síntoma toma lo más preciado para mí para poderse disfrazar de eso y poder aparecer. El obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, la depresión mayor, la melancolía, etcétera. Me parece que se posicionan de cada uno de nosotros dependiendo de nuestras experiencias de vida, dependiendo de lo que nosotros nos ha tocado vivir. Entonces es bien importante que podamos plantearnos también entonces que estos síntomas no son otra cosa más que gritos de auxilio, más que formas en las que las personas se acercan a nosotros. Es como la última medida antes de desaparecer, antes de dejar de perder esta condición de sujetos, ¿no? Por lo tanto, es a partir entonces del relato, del hablar, que emerge el yo. Y acá yo no me refiero a un yo cualquiera, sino a un yo como un otro, como un semejante. Y es que cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, no estamos hablando de nosotros, sino estamos hablando de aquel que sucedió en el pasado, de aquel que está en el futuro. No somos nosotros mismos, somos un yo que se parece a un semejante, que se parece a nosotros, pero no somos nosotros. Y esta parte es bien importante que nosotros la podamos plantear para entonces poder encauzarlo y poder encaminar ese discurso justamente hacia otro lugar, en tanto que entraríamos en una argumentación circular en el que se vuelven estos discursos interminables por ejemplo, el discurso del loco. El loco no le habla a nadie, el loco se está hablando a él mismo, y entonces nosotros lo vemos en la calle y está hable y hable y hable y hable y hable y hable, pero a ningún lado. El ansioso y el depresivo me parece que entran en esta misma dialéctica. Se la pasan hable y hable y hable y se hablan a ellos mismos en tanto que ellos se figuran como un espejo, ¿no? Es como estar hablando al espejo donde al final de cuentas nadie escucha, solamente hablamos, ¿no? La forma de deslocar entonces esta dialéctica del amo y el esclavo está a partir de la introducción del tercero, que es obviamente el trabajo clínico. Y acá no me refiero únicamente al trabajo clínico, me parece que también hay otras posibilidades. Está la posibilidad del maestro, está la posibilidad del psicólogo social, está la posibilidad del médico, de la enfermera, está la posibilidad del docente. Hay muchas posibilidades en donde podemos dislocar esta dialéctica amo y esclavo, que al final de cuentas, por eso soy tan insistente en la introducción del tercero, de alguien más que nos pueda escuchar, de alguien más que nos pueda decir, aquí estoy y doy cuenta de tu sufrimiento, ¿no? Solo así, entonces, podemos encontrar o entender más bien a las amas de casa, a las mamás que hoy en día llegan a consulta, les digo, acá donde yo estoy en la unidad básica de rehabilitación, como nosotros atendemos cuestiones de discapacidades, yo no sé por qué se les ha hecho idea de que una fórmula de la discapacidad
son las dificultades en el aprendizaje. Y, ojo, no me estoy refiriendo a trastornos del aprendizaje, sino dificultades en el aprendizaje. Ustedes y yo tenemos dificultades en el aprendizaje, pero eso no significa que nosotros seamos víctimas o seamos una fórmula de discapacidad. Solamente tenemos que encontrar la forma en la que nosotros tenemos que aprender. Y entonces, repito, es a partir de la introducción del tercero que nosotros podemos entender cómo es que una mamá llega a consulta con nosotros y se acercan y de verdad que llegan así de desesperadas, así de desgarradas. Por favor, dígame qué hacer con esta criatura. Ya no sé qué hacer, ya no puedo ayudarla, ya no sé, ya no le puedo hacer nada. Y es justamente hasta que sucede este encuentro de miradas en el que nosotros podemos empezar a hacer algo. Y es que, otra vez, la virtualidad nos ha metido en una complicación, en un empalme en el que ahí donde era, ahora somos. ¿Y a qué me refiero con somos? Me refiero a que ahora, sobre todo, insisto, en el caso de las madres, que son las que más van a consulta, quienes han trabajado con niñas y niños darán cuenta de esto, casi siempre son las mamás las que van a atenderse, las que van a pedir apoyo para sus hijas y sus hijos. Casi siempre encontramos con que la mamá hoy en día es la maestra, es el ama de casa, es la que hace las labores de trabajo, también incluso hoy en día, también cuida a los abuelos, también va a hacer las compras, también hace un montón de cosas. Entonces vamos superponiendo como si fueran capas los lugares y los espacios. Entonces ya no es que ahora juegue ahorita el rol de mamá, después me deshaga de él y esté en el rol de trabajadora, después está en el rol de estudiante. Hoy en día están unos sobre otros. Tenemos un montón de memes, tenemos un montón de imágenes en el que está la mamá, pero también está el niño y también está trabajando y también está con la cocina. Hoy en día se ha vuelto más visible y tenemos que hacer algo. Tenemos que plantear un límite. Al final de cuentas, eso también es violento y eso también causa ansiedad y también causa depresión. La pérdida del sujeto, la pérdida del lugar. Y muchas veces en la clínica con niñas y niños nos vamos a encontrar con este tipo de complicaciones. El tratar, más que de atender a la niña o al niño, tratar de sacar a flote a estos adultos, a estas mamás, a estas abuelas, a estos abuelos, tías, tíos, a todos estos cuidadores que están ahí sumergidos en sus papeles, insisto, multifacéticos y multimodales. Entonces es bien importante que nosotros, y por eso nuevamente, podamos, a partir del relato, a partir de la conversación, poder hacer algo. Y no me refiero a partir de la conversación en el sentido más amplio, sino me refiero a la conversación en el sentido de poder entablar un trabajo psicológico, un trabajo de atención clínica, ¿no? Por eso es que resalto el papel del psicólogo, en tanto receptáculo, pero me refiero a receptáculo en tanto límite, pues nos presenta a nosotros un nuevo reto. A partir de la virtualidad se ha introducido una dinámica en la que se elaboran discursos a ningún lado. Y si no, piénsenlo ustedes. ¿A quién le escriben cuando escriben en redes sociales? ¿Escribimos a una persona o escribimos en espera de que alguien nos lea? Y esta parte es bien importante porque entonces las redes sociales están llenas de estas orientaciones en la que uno escribe sin esperar que alguien, o más bien esperando que alguien pueda tropezarse con eso que escribimos. Y la virtualidad, nuevamente, nos mete en estas complicaciones. En tanto que escribimos supuestamente en tiempo real, lo que yo escribo hoy o en estos momentos ya ha sido superado por lo que sigue. Nuevamente, la desaparición del sujeto. Ya mi palabra, en el sentido más amplio, ya no representa un espacio para poderse detener, sino mi palabra ahora se ha vuelto tan sencilla, o más, bueno, no sencilla, se ha vuelto tan inverosímil que ya se pasa con el dedo, ¿no? Y entonces estamos con el dedo pasando, y nunca llegamos a ningún lado. Entonces, por eso es bien importante poder plantear al psicólogo como un límite, como ese lugar de retorno incluso, ¿no? Por eso utilizo esta palabrita de receptáculo, en tanto que lo que les estoy planteando es que el receptáculo hace una función como de curva, en el que nosotros podemos regresar ese discurso al sujeto. Ya no es estarme hablando a mí, sino ahora es, le hablo a otra persona que me va a regresar ese lugar o esas palabras, y entonces van a poder hacer sentido, van a poder tener un sentido al menos en tanto podamos escucharlos. Y es ahí donde vamos a poder hacer algo, donde vamos a poder decir que está sucediendo algo. En la clínica, entonces, lo que se escucha, se busca que se resuene. Es por ello que propongo que el yo
no es que se hable a uno mismo, sino el yo habla a quién sabe dónde, habla a quién sabe quién. Un poco antes de la aparición de los identificadores de llamadas, a uno le hablaban por teléfono y uno preguntaba, ¿con quién hablo? Me parece que hoy en día tendríamos que tener este mismo efecto, ¿no? ¿Con quién estamos hablando? Estoy hablando contigo, estoy hablando con tus papás, estoy hablando con quién. Quienes trabajan en la clínica con niños son quienes más podrán dar cuenta de este tipo de situaciones. Las niñas y los niños son bien nobles y son bien interesantes al momento de trabajar clínicamente con ellos. Están jugando, nos están contando unas historias bien fantásticas y de una u otra manera ellos terminan metidos en estas historias como personajes, pero justamente es la escucha clínica la que nos permite diferenciar que ese personaje del que nos están hablando, a pesar de que se llama como ellos, a pesar de que tiene las mismas características físicas, a pesar de que uno podría decir son ellos mismos, son personas totalmente diferentes. Uno es un personaje y otro es el narrador. Y es justamente a partir de este ejercicio que nosotros podemos entonces empezar a hacer algo. A partir de nosotros lograr estos procesos de escucha, de atención y de preguntarle si es de él de quien se está hablando o de quién está hablando. Igual, en la clínica con adultos me parece que sucede la misma situación. Muchas veces en el espacio de consulta uno empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y es justamente a través de la puntuación, a través de estos momentos de límites, en donde uno empieza a preguntarse sobre lo que acaba de decir. Incluso quienes hayan tenido la experiencia de la terapia, llegan a preguntarse, ¿en serio dije eso? ¿En serio pensé esto otro? Y es justamente en esos momentos donde el trabajo clínico me parece que puede tener mayores efectos y puede presentar un elemento un poquito más sencillo, ¿no? Hasta este punto, si ustedes me han estado acompañando, pues se han dado cuenta que poco he hablado de la ansiedad o de la depresión como tal. Y no porque no sean importantes, sino porque al final de cuentas, este tipo de nociones médicas, psicológicas, tienen sus propias dificultades. Y me refiero a sus propias dificultades entre que tendríamos que estar hablando desde qué definición de ansiedad y depresión estamos hablando. No es lo mismo que un médico hable de ansiedad y depresión, a que un psicólogo hable de ansiedad y depresión, a que cualquier persona que encontremos en la calle nos hable de ansiedad y depresión. Nuevamente, tendríamos que personalizar la ansiedad y la depresión para poder saber de lo que estamos hablando. Justamente romper otra vez esta dialéctica de amo y esclavo, encerrado y encierro, y hablar entonces de cuál es mi depresión, cuál es mi ansiedad, ¿no? Me parece que en este sentido, el estudio de las sexualidades, por ejemplo, nos han dado esta posibilidad, porque entonces ya no hablamos de una sexualidad en general, sino hablamos de mi sexualidad en el sentido más personal. Igual tendríamos que hablar así de la enfermedad mental. La enfermedad mental no es que sea una enfermedad mental igual para todos, sino la enfermedad mental, insisto, representa un elemento muy individual, muy particular. Y tendríamos que hablar de mi propia enfermedad mental. ¿A qué me refiero? De mis angustias, de mis ansiedades, de mis depresiones, de mis propias locuras. Solamente a través de hablar de mis propias locuras es entonces que podría dar cuenta de que está sucediendo algo, ¿no? Los padecimientos mentales, por lo tanto, surgen como un grito desde lo más profundo a la espera de ser escuchados. Si es que cabe la analogía, son nuestros propios mecanismos de socialización. Pues es innegable pensar que tanto la ansiedad como la depresión son discursos que tenemos tan introyectados que los actuamos en el día a día. Seguramente quienes hayan tenido la posibilidad de estar en las clases de psicopatología, en las clases de salud de enfermedad, etcétera, han hecho este tipo de situaciones, actuar la depresión, actuar la ansiedad, cómo se ve una persona con depresión, cómo se ve una persona con ansiedad. Y vaya, basta con que volteemos a vernos a la gente que está a nuestro alrededor para saber cómo actúa una persona con depresión, una persona con ansiedad. Al final de cuentas, por eso planteo la posibilidad de que estos son mecanismos de socialización. Piénsense cómo podrían ustedes socializar si no es a través de sus propios temores, si no es a través de sus propias angustias. Al final de cuentas, las ponemos en juego y es, a diferencia del espacio clínico, en el espacio social, aparecen como una posibilidad para poder entablar una conversación. En el espacio clínico aparecen como una posibilidad para poder revelar algo más, ¿no? Tomando lo anterior como punto de partida, entonces podemos intuir que cuando se cuenta un recuerdo en el análisis, por ejemplo,
La verdad pretende materializarse como un objeto para ser conocido por quien lo cuenta, una certeza. Al final de cuentas, cuando nosotros contamos algo, tenemos una certeza, la certeza de que así pasó y no pudo haber sido de otra manera. Y es a partir, nuevamente, de la escucha que podemos empezar a plantearnos si esa certeza realmente tiene este valor, ¿no? Es a través de el preguntar la puntuación, incluso el frasear estos recuerdos, que nosotros nos empezamos a preguntarnos si esta verdad es una verdad, como lo plantea Villoro, una verdad en sentido fuerte o una verdad en sentido débil. Acá, para quienes no han tenido posibilidad de acercarse a la lectura de Luis Villoro, Luis Villoro plantea que hay dos posibilidades de acercarse a la verdad. La verdad en el sentido fuerte, como un sentido que es inamovible, como una verdad objetiva, clara y distinta, y la verdad en el sentido débil, en tanto que nosotros estamos inmiscuidos en ella. Vaya, yo no cuento las cosas como verdaderamente fueron, sino las cuento como yo las recuerdo. Y al hablar de como yo las recuerdo, entonces ya nos mete en una complicación, nos mete en una situación en la que ya pierde cualquier tipo de objetividad. Cuando nosotros hablamos de ansiedad y depresión, tendríamos que tener en cuenta esto. Nuestras verdades no son las verdades universales, no son las verdades del mundo. El dispositivo analítico, entonces, pretende desmontar estas aseveraciones de su carácter inamovible, en tanto que introduce una ley no como edicto, sino como acortamiento, como castración, si se quiere escuchar, desvinculando la experiencia personal de la repetición simbólica. La posición de analista, una vez que es convertida en un saber en sentido fuerte, a un sentido débil. Sin embargo, es importante dar un paso atrás, pues el saber y la verdad se juegan en terrenos diferentes. Mientras que uno requiere una condición de existencia de lo que se habla, la otra alude a un estado interno del sujeto, al menos en la opinión de Villoro, y es ahí donde se desmonta el encierro del encerrado. Esto es, el momento en el que se duda. Acá, lo que quiero plantear y lo que quiero establecer es que justamente ser sujetos de la duda nos permite plantearnos desde una posibilidad diferente. Nos permite incluso deshacernos de la violencia en el sentido más amplio de la palabra, en tanto que la duda permite preguntarnos si de verdad somos nosotros esos ansiosos, si de verdad somos nosotros esos depresivos, si de verdad somos nosotros esos que están sufriendo la violencia. Durante la experiencia clínica, entonces, en la construcción del discurso existe un momento en el que aquello que parecía como una certeza toma un grado de verdad. Esto es la repetición de lo sintomático. Y acá uno se sienta en consulta a escuchar 3, 4 sesiones, 5 sesiones, lo mismo. Insisto, solo así podemos entender qué es lo que está sucediendo, este carácter de inamovible. Cuando, por ejemplo, en la pérdida del amor romántico, uno se siente a escuchar a la misma persona hablar de esta pérdida una y otra vez. Y es a partir de la introducción de la duda que nosotros podemos romper con estas cadenas, con esta dialéctica del encerrado y el encierro, para poder dar lugar a algo más, que es justamente la superación, que es justamente el poder pasar a otra cosa. Díganme ustedes si no, la atención psicológica, y esto en cualquiera de todos los sentidos, sea atención psicológica, clínica, sea educativa, sea social, sea laboral, sea deportiva incluso, no tiene este factor, buscar la diferencia, buscar algo que represente algo que sea de otro orden, algo que permita poder seguir avanzando. Cuando uno va a consulta, cuando uno va a atención psicológica, al final de cuentas asiste porque hay algo que no marcha, hay algo que no nos permite poder avanzar y necesitamos entonces empezar a hacer algo más. Gracias. Muchas gracias, Elías. Pues bueno, abrimos aquí a ronda de preguntas, dudas, comentarios. Adelante, jóvenes, acá, alguien. Por allá, nuestro público, bello público conocedor. Ya se durmieron. No, ahí están. Ok. Betsa dice, me encantó. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, Elías, pues nos dejas esta parte como para reflexionar, ¿no? Y justo desde este ámbito analítico en el cual va más allá, justo. Y fíjate también esto que decías, ¿no? Cómo se convierte esta otredad
cómo estamos en ese, pareciera vacío, esto que dices de los encierros, ¿no? Pues muchas personas estuvieron encerradas por otro tipo de situaciones, Así ¿no? es. Entonces, el vivirlo de repente, el estar frente a una máquina, esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ahorita vemos a estos jóvenes acá, pero acá, pues, yo espero que me estén escuchando, ¿no? Que me estén entendiendo de repente esta parte de la figura y cómo nos imaginamos que está llegando. Justamente, uno queda encerrado en sus propios locos, ¿no? Y lo escucha uno en la terapia, lo escucha uno incluso en las asesorías, incluso la gente que va a consultarnos busca la mirada, ¿no? Uno está por acá en la computadora, en friega, escribiendo, y de repente se pregunta, ¿sí me está poniendo atención? Entonces, al final de cuentas, a eso me refiero yo con el encierro, no en el sentido físico, sino en el sentido más psíquico, ¿no? Cuando nosotros estamos dando vueltas en nuestras propias complicaciones, en nuestros propios síntomas. Claro. Por aquí vi otra cosa que nos escribieron. Muy bien, para nada nos dormimos, muy interesante, Ana, Betsa, sí fue muy, mucho y desde varios enfoques para reflexionar y siempre es un placer escuchar del psicoanálisis, ¿ok? Muchas gracias. Por acá, jóvenes, alguno de ustedes, que quiera participar, otra... Elisa, se me hace muy interesante porque se encierran, perdón, el encierro tiene diferentes puntos de vista y no es lo mismo para todos exactamente. Me hizo cuestionarme mucho. Gracias. Ok, muchas gracias, Elisa. ¿Alguien más por ahí que guste abrir su micrófono? Bueno, Carolina, adelante, pues si gustas, ayúdame. Ah, perdón, alguien levantó la manita. A ver, adelante. Sí, buena tarde. Bueno, nada más comentar que me llamó mucho la atención esa percepción, bueno, así lo noté, del tener un yo y que realmente lo que se presenta no es un yo, sino un yo similar. Me pareció un poco confuso, pero ya con el transcurso de la ponencia lo logré captar un poco más. Me llamó demasiado la atención, es algo que no había tomado mucho en cuenta en este sentido de un encierro, pues es eso. Y gracias. Igual, Luis, nada más como para plantearte cómo llegué yo a esta idea del yo como un otro, es a partir de la física cuántica, ¿eh? Esto no es algo que sea propio de la psicología, sino es a partir de una ecuacioncita, que es la ecuación Young-Baxter, en la que la propuesta está en que a un uno existe un uno arrobado. Y esto nos mete en una complicación en el sentido de que ya no somos únicos, individuales e irrepetibles, sino que nosotros somos efecto y tenemos parte en nuestra posición. Por eso hablo de un yo como un semejante en el sentido de que, nuevamente, cuando yo me recuerdo, ya no soy el mismo del que estoy recordando con el que estoy hablando. Hubo algo, una experiencia, una posibilidad, un pensamiento, lo que sea, que nos pone en una posibilidad diferente, que justamente por eso decía yo que es el encuentro con el tercero, con el psicólogo, con la psicóloga, que nos metemos entonces en esta posibilidad de decir, en verdad era yo de eso de quien estaba hablando, ese que se metió a Facebook a estoquear a no sé quién, en verdad fui yo quien fui capaz de hacer eso. A eso me refiero yo con la posición del semejante. Yo leí y nadie me escuchó allá, ¿verdad? Pero bueno, acá sí me escuchaste. Sí, sí. Muchas gracias, Denise.
Jackie, me encantó el enfoque desde el cual se aborda el tema de la ansiedad, depresión y encierro, que más me haya la literatura, libertad, con la cual suele hablar, ¿no? Bueno, hablaba de esto. Perdón, sí, ya no se escuchó. Estaba dando lectura, perdón, a lo que había comentado Carolina, Saraí, Denise. Muchas gracias, aquí sí les escuchó el compañero. Entonces, bueno, no sé si tengan algún otro comentario, pues, si no es así, sin hacer más preámbulo, pues Elías, agradecerte muchísimo, sí, creo que también la importancia de esta universidad, la psicología, ellos salen como psicólogos generales, y creo que eso es mucho lo que pretendemos, que conozcan los diferentes enfoques, no nos casamos con uno, pero creo yo que justamente la licenciatura es un tronco común, y entonces el poder tener esta visión desde el psicoanálisis creo que es bien interesante, también lo revisan, y pues bueno, creo que fue un placer también para esos jóvenes que por acá nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias. No, pues, y quiero hacerte entrega en la Universidad de Londres, Campus Ciudad de Querétaro. Otra vez presente agradecimiento al maestro José Elías Gómez Baeza por su valiosa participación en la ponencia Encierro, Ansiedad, Depresión, Violencia en la 15ª Jornada Académica Cultural de Psicología, Santiago de Querétaro, 2 de julio 2021, Formar para la Vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Y un pequeño presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Pues seguimos en contacto. A las 6 de la tarde es la última ponencia. No se la pierdan. Y pues un agradecimiento por estar acá con nosotras y nosotros. Que tengan lindo día. Bye, bye. Hasta luego. ¡Bravo!